Videojuegos. Todos los amamos, o al menos hemos jugado alguno. Ya es en alguna consola popular, en una computadora o en la comodidad de tu teléfono, como yo. Todos hemos jugado este material en algún punto. Existen desde 1950. Pero no fue hasta 1994, de un 23 de septiembre, que vio la luz el primer juego en su clase. Un medio de entretenimiento dirigido para un público femenino y con ello el nacimiento de todo un movimiento y ramificaciones que dan lugar a un amplio catálogo. Los juegos otomés. Desde ser una estudiante en una preparatoria hasta una policía combatiendo el crimen en una ciudad sumida en caos, los juegos otomés te permiten sumergirte en historias dramáticas, sobrenaturales, de fantasía, escolares, etc., donde no solo toma relevancia la historia, sino el romance. Lleno de intereses amorosos con diferentes personalidades, cada uno para que se acomode a tu gusto. Realmente no bromeo cuando digo que hay un amplio catálogo. Pero, ¿qué hay de nuestras queridas protagonistas? ¿Realmente existe esta diversidad en el papel que toman de sus respectivos universos? ¿Qué tanto control tienen de sus vidas ya escritas? ¿Qué clase de papel nos hacen tomar a nosotros como jugadores? Si estás interesado, acompáñame en esta aventura a analizar el papel femenino en juegos otomés. Se han de preguntar, ¿realmente son tan populares? Y yo responderé, sí. Con juegos que han alcanzado las más de 5 millones de descargas en las tiendas de aplicaciones, adaptaciones de anime, mercancía, gameplays, así como otomés online, que alcanzan los más de 13 millones de jugadores registrados en uno de sus varios servidores de diferentes idiomas como el español, inglés, francés, alemán, portugués, ruso, italiano. Sí, yo diría que hay bastante público. Con todos estos datos entra la duda. ¿En qué papel quedan las jugadoras? ¿Qué representamos en este contexto? ¿Quiénes representan esta aventura? Seguramente alguien que nos haga empatizar, que pueda cuestionar las cosas que pasan a su alrededor, como yo haría en sus zapatos. Seguramente no. Bueno, no es el caso. Como ardua jugadora de juegos otomés, a veces lo que me impide disfrutar plenamente de este tipo de videojuegos es su falta de caracterización en las protagonistas. Voy a ampliar en esta idea. Las mujeres en el papel protagónico se vuelven este lienzo en blanco, esta persona sin algún tipo de historial sobre su vida antes de estas travesías, qué hacían, qué las conformaban como individuos, familia, amigos, trabajo, nada. Simplemente conforman esta falta de presencia femenina hacia los personajes masculinos. Alguien que represente la delicadeza en contraparte de sus coprotagonistas. Esta pieza de rompecabezas que los ayudaba a encontrarle un sentido a sus vidas. Pero nada más. Fuera de convertirse en la ayuda moral, y a veces como una forma de desahogo para los intereses amorosos, eso es otro tema. Diría casi etéreo, porque si llega a tener algún defecto, cae en estereotipos unilaterales, donde las mujeres son incompetentes, inestables, dependientes, vulnerables, ineficaces, poco fiables, pero compensan estas características negativas con su encanto, su belleza y su sensibilidad. Decir que todos los juegos otomés caen en este problema sería generalizar, y en esta casa no generalizamos. Pero hay una parte que lo hace, lo cual impide que se puedan encontrar buenas historias genuinas sin esa espinita en el camino. Más que nada, este tipo de personalidades hacen que lleguen a existir actitudes peligrosas de ciertos personajes masculinos hacia las protagonistas. Lo cual está bien, si ese tipo de situaciones te gustan en los videojuegos. Yo también deseo una historia llena de peligro, si eso significa que puedo quedarme del lado de Eric en El fantasma de la ópera. Amo cómo todos los juegos otomés pueden ser tan específicos que puedes encontrar varios personajes de libros y darte una ruta. Viviendo el sueño. Pero aún así, tantas historias con protagonistas que nos dejan pocas ganas de querer estar en sus zapatos se vuelve algo agotador. Ahora,
vamos a explorar algunos ejemplos de caracterizaciones dudosas de protagonistas de otomes. Amnesia es un juego creado por Idea Factory. Es de origen japonés y fue lanzado en 2011, y es una serie de videojuegos que han sido recibidos muy bien. De hecho, es uno de los juegos más populares de esta compañía, tanto que tiene demasiada mercancía al respecto. CDs, libros, incluso hubo una adaptación al manga titulado Amnesia Later y la producción de una adaptación al anime en el 2013. Considerando esto, una de las claves para el éxito de un juego otome no solo tiene que tener una historia que nos llame tanto la atención para comprarlo. Ese es solo uno de los factores que ayudan a dar una buena impresión. También tiene que lucir bien en cuestión de imagen, de diseño de personaje, de los escenarios, etc. Así que analicemos un poco de la imagen que nos presentan para este juego. La historia de Amnesia explica que en una mañana del 1 de agosto, la protagonista despierta y descubre que no tiene recuerdo alguno del pasado. Tiene amnesia. Un chico aparece ante ella y se presenta como un espíritu llamado Orión. La protagonista hace todo lo posible para recuperar su memoria con la ayuda de Orión, teniendo que decidir entre 4 puertas decoradas con los símbolos de la baraja. Ya saben, trébol, pica, corazón y diamante. Detrás de estas puertas se encuentran diferentes mundos, donde ella tiene cada vez un novio diferente. Como podemos ver en la estructura que siguen las imágenes, usualmente usan un ángulo inclinado en gran parte de las imágenes de las historias, que más que para dar alguna clase de significado, es para dar más espacio a los elementos que se encuentran en las imágenes, como lo son los personajes y las situaciones que pasan. Están en estos planos que dan a entender que lo que importa aquí son las situaciones emocionales en las que se encuentran nuestros protagonistas, ya sean momentos románticos, tristes, de suspenso o de drama. En cuestión de los colores, usualmente se usa el color que representa cada ruta amorosa en el juego. Por ejemplo, en la ruta de Kent hay un uso predominante del color verde, así como en la de Toma con el color amarillo o colores en ese rango de color. Shin con el color rojo e Iki con el color azul. Extrañamente con Ukio, que es una ruta secreta, no sigue este patrón de color, sino que no sigue una guía como tal. Pero definitivamente hay un cambio dependiendo de la emoción que predomina en la escena. Luego de este análisis, solo queda preguntarse, ¿qué es lo que hace que Amnesia forme parte de esta investigación? Muy fácil. Nuestra protagonista carece de características que le den una personalidad. Ciertamente, en la historia se nos explica que antes de su amnesia, tiene una personalidad que varía dependiendo de cada ruta, pero esa personalidad no parece ser recuperada a lo largo del juego. A veces ni siquiera nuestra protagonista tiene la oportunidad de tener una voz en varias situaciones, ni siquiera si son sus propios pensamientos, ya que todo esto toma voz en la forma de nuestro acompañante espíritu, Orión. Él se vuelve nuestra propia voz de la razón y de sentido común, que parece que a nuestra protagonista le hace falta en muchas situaciones, especialmente en rutas como la de Toma y la de Ukio. No pienso que sea una mala historia en particular, pero es este tipo de cosas lo que hace difícil querer estar en un papel así. Mystic Messenger es un juego creado por la compañía Cheritz de Corea del Sur en el año 2016. Es un juego otome bastante popular, con más de 5 millones de descargas en la Google Store, con calificación de 4.8 estrellas
con traducciones al inglés y al español, y con un público activo hasta el día de hoy. Se ha vuelto uno de los juegos más icónicos de este género. Se ganó su lugar debido a esta dinámica de sumergirte en el juego con llamadas, chats a ciertas horas, usando tiempo real para que se vuelva una experiencia muy interactiva. Estrellita dorada a todo eso, Cherits. La premisa de Mystic Messenger va así. Estabas buscando una aplicación para matar el tiempo y te encontraste con una llamada Mystic Messenger. Parecía interesante, así que te la descargas. Una vez que la abriste, te encontraste chateando con alguien apodado Desconocido. Te convenció para que fueras a un estudio. En cuanto entras en el apartamento, tu aplicación se conecta de repente a un místico chat de grupo con chicos muy atractivos. Tras una larga charla, te piden que te unas a su asociación secreta de organización de fiestas llamada RFA. Bien, estéticamente hablando, no hay mucho que se pueda usar para analizar. El juego usa este formato donde actúa como si fuera realmente una app de chat, mostrando imágenes de las rutas a seguir como si hubieran sido tomadas por ellos mismos, lo cual le da un aire bastante casual. No se vuelve algo sumamente ostentoso, sino algo más familiar. No hay alguna regla sobre los colores usados o sobre los planos usados en particular. Como este juego sigue actualizando de vez en cuando imágenes de sus primeros años de existencia, sí llega a haber correcciones a imágenes anteriores y mejoras imágenes de historias más recientes, lo cual es algo que se aprecia mucho. No muchas compañías lo hacen, así que eso es excelente. Nuestro problema empieza cuando hablamos de quién nos representa en todo este mundo, la protagonista. Nuestra protagonista es esta entidad que existe en varios juegos otomes, donde ni siquiera tiene un nombre predeterminado. Digo, no hay nada de malo en ponerle el nombre que queramos. Lo malo está cuando no tenemos algún contexto sobre su vida interior a todos estos sucesos que pasan en la historia. No tenemos idea de dónde viene, qué hacía antes de formar parte de todo esto. Tenía trabajo, un hogar, familia, perro, gato, nada. No es como que esta cuestión cambie o se nos explique después. No hay ni siquiera una aclaración sobre todo esto. Simplemente antes de toda esta situación, no éramos nadie. Además de que realmente no hay una variedad en las decisiones o un cuestionamiento sobre varias cosas que pasan en el juego. No es como que sea un requisito que se cuestione su propia existencia o algo por el estilo. Pero incluso el cómo inicia esta historia es porque obedece a un completo desconocido en un chat hacia un apartamento que no es suyo y consigue entrar. Y no es como que cuestionarlo ayuda a avanzar la trama. De hecho, si llegas a tomar decisiones que contradicen la línea de la historia, simplemente no puedes continuar. Además de las respuestas para dar en partes del chat, son de dudable procedencia, donde a veces rondan de ridículas a yo no diría nada de esto a ningún chico en mi vida. Pero eso es más una cuestión personal que yo y varias jugadoras hemos experimentado.